Qué hermoso día Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? No está nada de frío, no está tan frío, está bien asoleadito. Y gracias a Dios que nos permite poder estar aquí todavía en su casa mientras podamos venir a adorar a Dios y a bendecir a nuestro Dios. Abra su Biblia conmigo, hermanos. Dios bendiga a todos los que van a estar ahí viéndonos también a través de las redes sociales. Ahí donde se encuentra en casita, si acaso no pudo venir, pues Dios la bendiga. Abra su mente, su corazón. Vamos a seguir predicando sobre esta serie, dignos de lo que es el llamamiento de nuestro Dios, dignos de la vocación de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, ahí abra su Biblia. Efesios capítulo 4, ahí estamos leyendo. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Y ahí vamos a estar leyendo y abrimos las cortinas. Efesios 4 del 1 al 6. Gloria a Dios. Ahí están. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su preciosa palabra. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. El 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que aquí estás por medio de tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, oh Dios. Aquel que viene, Señor, sediento, aquel que viene hambriento de ti, aquel que viene necesitado, Señor, que a través, oh Dios, de la alabanza, de la oración, Señor, tú puedas seguir ministrando, Señor, nuestras vidas, que a través de tu palabra, Señor, tú sigas sanando, sigas restaurando, sigas hablando, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos estamos. Amén y amén. ¿Cómo es su lugar, iglesia? Siéntese, póngase por ahí cómodo. Y vamos así a estar hablando, hermanos, sobre este tema del que hemos estado mencionando, que viene siendo dignos de lo que es el llamamiento de Dios. Esto ya viene siendo el número 3. Saúl, aquí por favor. El número 3, acá no me lo digo mucho. Y estamos mencionando, hermanos, sobre lo que es entender esto, lo que el apóstol Pablo le menciona a los efesios. Él está preso en la cárcel de Roma por causa del Evangelio, y él les dice: ustedes han sido llamados por Dios. Dios es el que los ha llamado, y esto es lo que se espera de ustedes, porque el que los llamó es un Dios santo, y tenemos que vivir dignos de este llamado, dignos de el que te ha llamado. En otras palabras, cuando nos llame un político, cuando nos llame un maestro, cuando nos llame cualquier otra persona, yo me imagino que ese llamado que hace esa persona, a quien le llama, lo que espera es que le imite, por supuesto, a las reglas, a los requisitos que le ponen, depende en lo que sea. En este caso, el Dios que tenemos nos ha llamado para que vivamos esto. Y hemos estado mencionando ya 5 puntos. El apóstol Pablo estaba preso ahí en Roma, y él menciona en esta lista de lo que leímos del 1 al 6, él menciona 10, de menos 10 o 11, pero estoy haciendo 10 puntos, digamos así, requisitos de lo que Pablo le pide a la iglesia, cómo tienen que vivir. Y con estos 10 puntos, hermanos, creo yo es más que suficiente, si pudiéramos decirlo así,
para poder dar testimonio de que Dios es real. ¿Dice amén? De que Dios vive, de que Dios le ha llamado. Tenga en cuenta eso, el que lo llamó es Dios, el que le llamó es Dios, no lo llamó nadie más. Dios es el que lo ha llamado y tenemos que cada uno de nosotros vivir de acuerdo a ese llamamiento y de acuerdo a como Dios te lo vaya, por supuesto, revelando. Nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos decirle a las personas, tienes que hacerle así, 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 si todavía Dios no se lo ha revelado, si todavía Dios no se lo enseña. De otra manera sería nada más algo a fuerza o algo que no lo entiende. Lo más bonito es que sea Dios el que transforme nuestras vidas. ¿Dice amén? Eso es lo mejor. Por esa razón es que es la palabra de Dios. Estos son los 10 requisitos que el apóstol está pidiéndole aquí a los efesios. Esa es, por decir así, una meta que Pablo le pone a los efesios. Vivan, ya mencionamos, sean humildes, tengan paciencia, sopórtense unos a otros, en amor, por supuesto, porque esto les va a traer mucha paz en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Ahorita en estos tiempos ya sabemos que estamos viviendo pues de todo, hay tanto en la política como lo que viene siendo, dicen allá afuera, la madre naturaleza, aunque no hay ni una madre naturaleza, es Dios, por supuesto. Y tanto también en todo lo que es el mundo, en todo lo que es la gente, el pecado, a como está todo. Así de que en estos tiempos tenemos que saber que pese a todo tenemos que disfrutar la paz de Dios. La paz de Dios. Sé que en estos tiempos ha estado cambiando un poquito más todo esto, lo que estamos viviendo. Tenemos que nosotros, mientras la ley lo permita, tenemos que seguir adorando a Dios, tenemos que seguir conectados a la palabra de Dios, tenemos que seguir dando estos frutos de lo que Pablo está mencionando aquí para poder disfrutar la paz que verdaderamente Dios nos ha dado. No le hace que se oiga, o lo que se oiga, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Entonces, este sería el número 6, si podemos, creo yo, el número 6, entender lo que Pablo les dice aquí, en el versículo que leímos. Él les dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, a eso fuisteis llamados, a que seamos un cuerpo y un espíritu. Ya mencionamos lo que es, que somos el cuerpo de Cristo, por supuesto, como iglesia, y que el cuerpo de Jesucristo debe de estar unido, que eso es lo que hace que la iglesia pueda seguir avanzando, pueda seguir prosperando, pueda seguir siendo bendecida, pueda seguir ganando alma, que entendamos que somos un cuerpo y que cada miembro del cuerpo tiene una función. Pablo les vuelve a repetir aquí y les dice, somos un cuerpo, pero este cuerpo tiene que estar unido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire bien, si el requisito que el apóstol Pablo, la palabra de Dios está diciendo, que para que entendamos, para que podamos mantenernos unidos, para que podamos mantenernos como un cuerpo y para que podamos someternos a la cabeza que es Jesucristo, tenemos que entender que esto solamente lo vamos a hacer dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque somos un cuerpo y un espíritu. Y si usted mira en su Biblia, ahí menciona esto con mayúsculas. No se refiere al espíritu del hombre, se refiere al Espíritu Santo. En otras palabras, para que la iglesia pueda entender que somos un cuerpo y que podamos soportarnos unos a otros, tiene que ser por el Espíritu. Tiene que ser por el Espíritu. O sea, tiene que ser bajo el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser bajo esa influencia del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, lo contrario, a no andar en el Espíritu es no entender que somos un cuerpo, no va a haber unidad, no va a haber paz, no va a haber paciencia, no va a haber humildad y va a haber todo lo contrario. Por eso, miren esto. Primero individualmente, somos un cuerpo o tenemos un cuerpo. Pero si este cuerpo
no entiende que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra, va a haber mucho pleito, va a haber mucha división entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne va a querer ganar por un lado y el Espíritu te va a querer guiar para otro. Y va a haber esa lucha, y existe esa lucha. Nosotros mismos vamos a sentirnos divididos al no someternos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a tener esa lucha, existe esa lucha. El cuerpo quiere jalar por un lado, el alma quiere hacer también lo suyo, pero el Espíritu Santo quiere llevarnos más a Dios, quiere que conozcamos más a Dios. Y entonces, eso es un cuerpo, nosotros mismos. Ahora imagínense como iglesia, cuando la iglesia no está siendo dirigida, o no está siendo llena, o no está buscando de la presencia de Dios, lo contrario va a ser también más pleito, por decir así, va a ser más división. Y eso usted sabe, ha existido. ¿Por qué? Por no buscar como debe de ser de la presencia de Dios. Por eso es bien importante lo que Pablo está diciéndole. Él está diciéndole a la iglesia de Éfeso, estos son los requisitos, ustedes fueron llamados para que representen a ese Dios invisible, a ese Dios que la gente no mira, la gente no ve al Dios que nosotros conocemos. La única manera que lo va a mirar es a través de la iglesia. Y eso indudablemente es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso digo más de una vez esto: el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, hubo un montón de problemas, hubo un montón de fracasos, pero ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ellos no se podían acercar a Dios como nosotros lo podemos hacer. Ellos no podían ir a una librería, a un lugar por ahí, a agarrar un libro que les hable de cómo poder crecer espiritualmente, de cómo tener una relación con Dios, de cómo poder ser un mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor líder, de cómo mejorar. Ellos no podían ir a una parte como usted y yo podemos. Ellos no podían ir al teléfono y meterse ahí y buscar un tema que los edifique, que los ayude. Ellos no tenían esa bendición que ahora como iglesia nosotros la tenemos. Ahorita usted cualquier tema que quiera buscar, que quiera edificarse, nada más lo busca y se prepara y estudia y se hace experto en eso. Pero el pueblo de Israel no tenían esa bendición. Ellos iban por el desierto y no encontraban ahí lo que nosotros tenemos. Ellos dependían totalmente de lo que Dios le dijera a Moisés, y es la razón por la cual batallaron mucho para poder ser dirigidos por Moisés o por el Espíritu Santo, porque ellos no tenían esa relación. Gracias a Dios, iglesia, que usted y yo podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos a Dios confiados y con toda libertad, con toda esa seguridad de que vamos a encontrar respuesta en su presencia. Y de que si estamos batallando con nosotros mismos o en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en lo que sea, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo haga la obra. Hay mucha diferencia, por supuesto. Entonces, somos ese cuerpo, por supuesto. Y el apóstol Pablo pone este ejemplo. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo ama, por supuesto, a su esposa, o ahorita la novia, que después va a ser la esposa, la iglesia. Compara siempre Pablo a la iglesia o a la novia, que después va a ser la esposa. Y él dice estas palabras, haciendo esa comparación. Cómo el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia dirigido y siendo lleno del Espíritu Santo. Así también el hombre tiene que amar, por supuesto, a su esposa. Y ya mencionamos la clase de amor. También va a depende del Espíritu Santo. Depende qué tan lleno y qué tanta hambre tengamos de Dios. Y de ahí va a depender, por supuesto, poder entender esto. Somos miembros. Cada uno piensa diferente. Cada uno mira las cosas diferente.
Cada uno escucha las cosas, escucha algo diferente. Y gloria a Dios por eso. Cada quien es diferente. Pero todos tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Reconociendo que como miembro del cuerpo usted tiene una función. Y no estamos en competencia con nadie. Todos somos un cuerpo. E indudablemente esto es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Necesitamos meternos siempre en esa dimensión, si se puede decir así, en esa presencia de Dios, para poder mantener siempre la unidad del Espíritu. De otra manera va a haber, por supuesto, mucho más problema. Gracias a Dios que aquí todos están bien llenos del Espíritu Santo. Dice amén. Todos están bien sometidos al Espíritu Santo. Todos saben que Cristo es la cabeza, de ahí fuera como miembro, cada quien hace su función. Es importante lo que Pablo aquí está diciéndoles. Dice aquí, lo que estoy mencionando: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, y si vivimos por el Espíritu, no meramente que usted ande, vivimos por el Espíritu. O sea, el Espíritu es lo que nos dio vida. Vivimos por el Espíritu, por su palabra. Por eso es que una persona que todavía no nace del Espíritu no puede vivir del Espíritu. Pero el que ya nació del Espíritu tiene que vivir del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Es esto, la palabra de Dios. Tiene que vivir de eso, comer de eso, alimentarse de eso, anhelar mucho eso. Por eso dice aquí: si vivimos por el Espíritu, entonces también vamos a ser controlados o dirigidos o dominados, si puede decir así, por el Espíritu Santo. Pero eso es si es que entendemos que por Él vivimos. ¿Se imagina que usted supiera que depende de cierta medicina? Que usted depende de algunas pastillas. Si usted no sigue esa receta, usted muere. ¿Qué haría usted? Usted sabría, cuando usted sabe totalmente que depende de eso, usted tiene que tomárselas, porque va a haber complicaciones. Cuando usted sabe que depende de eso, como iglesia dependemos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante ahorita en esta tierra, en este mundo. Entendemos que el Padre ha estado sentado en su trono todo el tiempo. Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, el que vino, hizo sacrificio. Pero el Espíritu Santo, después de que Cristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Y esto es lo que está en estos 2 días, o en estos 2000 años, en este periodo de gracia. Y el Espíritu Santo es lo más importante en nuestra vida. Dependemos de Él, iglesia. Dependemos totalmente de Él, o deberemos de depender de Él. Porque por Él vivimos. Si no, estuviéramos muertos todavía. Y no podríamos, por supuesto, mantener eso que el apóstol Pablo dice. No podemos mantenernos en un trampolín y decir: voy a andar a veces. ¿Han visto los niños, verdad? Cuando van a sus parques donde existe esta cosa, que se la pasan para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No podemos andar así. Tenemos que, como dice este canto, decidir andar en el Espíritu. Es una lucha, sí, es una lucha, pero no es imposible, sí se puede. Gracias a Dios, porque toda la hueste de maldad, todos los demonios y todo lo que exista, fueron vencidos por Jesucristo, y a nosotros nos ha dado esa autoridad de mantener eso bajo nuestros pies, si nosotros queremos. Pero ¿qué tenemos que entender aquí? Lo que Pablo les dice: viven por el Espíritu, vivemos por el Espíritu. Si entendemos eso bien, iglesia, entonces vamos a buscar más de lo que es el Espíritu, porque vivimos por Él. No vamos a andar tanto para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque eso nos va a cansar, eso nos va a fastidiar, eso nos va a hacer que te desanimes. Y esa es la razón y la causa por la cual mucha gente se ha desanimado. Porque para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, no hay una decisión bien firme de decir:
yo voy a andar en el Espíritu, porque puedo hacerlo, porque debo hacerlo, porque me conviene hacerlo, porque tengo la llanura, porque tengo la bendición de Dios, tengo la puerta de Dios para que yo pueda andar en el Espíritu. No le hace que arrecie la resta de algunas cosas. La oposición siempre va a haber. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Va a haber siempre oposición en todas las áreas. Y la oposición es un sinónimo o es un resultado de crecimiento. Si no hay oposición, no hay crecimiento. Tiene que haber oposición. Tiene que haber una lucha entre la carne y el espíritu para poder crecer. Si no, no pudiéramos crecer. Si no tuviéramos lucha contra nadie. Así que la idea es que así es como Dios lo instituyó. Pero lo importante es esto, poder entender que vivimos por el Espíritu. Sigue diciendo esta hermosa palabra. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza. A una misma esperanza. Gracias a Dios, iglesia. Yo no sé usted si se puede mirar, puede visualizar, puede entender cuánta gente hay que no tiene esperanza. Que no sabe ni siquiera qué le espera en el futuro, que no hay una esperanza viva reservada en los cielos, como dice la palabra de Dios. Usted y yo ya tenemos una esperanza viva, no muerta. Usted tiene una esperanza que es una esperanza gloriosa. Ya no tenemos por qué nosotros vivir como si no tuviéramos esperanza. Y no me refiero a alguien que su esposa se llama Esperanza. Me refiero que tenemos una esperanza que viene siendo todas las promesas de Dios. Ahora nosotros estamos vivos por el Espíritu Santo y tenemos una esperanza gloriosa en los cielos. Cosa que antes no la teníamos. Y también aquí en la tierra, por supuesto, tenemos una esperanza, muchas promesas a través de su palabra que nos dan fe y nos dan confianza para poder seguir caminando victoriosos, contentos, alegres en medio de cualquier situación. Así es como Dios le está diciendo a los efesios, así es como quiero que vivan. Aleluya. ¿Cuánta gente vive sin esperanza? Totalmente sin esperanza. Y nosotros así vivíamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Diré yo a Jehová, decía el salmista David en medio de las situaciones por las que estaban pasando. Este hermoso Salmo 91 es una de las palabras que dice: diré yo a Jehová, a Dios, esperanza mía, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi Dios, en ti confío. Tengo una esperanza bonita, una esperanza hermosa. ¿Cómo nosotros vivíamos antes? Aleluya. Dice en Efesios 2 que recordemos que en otro tiempo nosotros estábamos separados de Cristo. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las promesas, a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mira estas palabras. Para poder, en la reunión que tuvimos con los varones la otra vez, que miramos Efesios 2, para poder nosotros tener vida y para poder ser salvos, tenemos que primero entender que estábamos separados de Cristo. Si una persona piensa que nace ya siendo cristiano, que nace siendo hijo de Dios, entonces ya no va a entender estas palabras. Él va a decir: yo cuando he estado muerto, yo cuando he estado separado de Cristo, yo siempre he tenido esperanza, yo siempre he tenido a Dios. Cuando la Biblia te está diciendo, estabas bien lejos de las promesas de Dios, estabas sin esperanza totalmente. Aleluya. No había esperanza. Aleluya. Mucha gente sigue así. Aleluya. El que no cree en la palabra de Dios, el que no cree en el Evangelio de Jesucristo, el que no cree en Cristo,
el que la Biblia presenta. Aleluya. Mucha gente tiene esperanza, sí, en tantas otras cosas. Hay mucha gente que dice por ahí un pensamiento, pues el perdido a todas va, o el perdido a cualquier santo se le hinca. La idea es que muchas personas que padecen de un montón de situaciones, de problemas por causa del pecado, que el propósito es que se acerquen a Dios. Lo que mucha gente hace, se acerca a cualquier otra cosa por ahí que les dé alguna esperanza. Le pide a cualquier otra cosa. Aleluya. Y es que la fe que tienen a veces obra, por supuesto, pero no quiere decir que es porque alguien por ahí, fuera de Dios, suplió que hay necesidad. ¿Cuál es la esperanza que nosotros teníamos? Dice aquí que estábamos separados de Dios. Nuestro destino era vivir separados de Dios por la eternidad. Ese era el infierno. Por eso mucha gente a veces dice, yo no creo en el infierno, pero para mí el infierno ya está aquí, en la tierra, porque viven como en un infierno. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y separados de Dios es estar en un infierno, por decirlo así. Entonces, aquí la idea es que entender esto, vivíamos separados, no teníamos ni una esperanza. No había esperanza. Yo no sabía a dónde me iba a ir si moría. Quizás el dicho popular era ya muerto el chucho, se acabó la rabia. Aleluya. ¿Quién sabía a dónde se iba después de la muerte? Con una seguridad que el Espíritu Santo es el único que lo da. Nadie sabía qué es de la persona. A muchos los mandan a un tal purgatorio, en donde tienen que estar pidiendo para sacarlos de ahí. Y aún están pidiendo todavía por el más santo que tienen. En cada servicio se pide por el Papa, por decir así, para que salga de tal lugar. Si él se pide por él, ¿qué será de los otros? Aleluya. La idea es que no había esperanza, ese punto, no había esperanza. No teníamos nada seguro. Ahora, iglesia, esto es lo que Pablo está diciendo en los Efesios. Ahora ustedes ya tienen una esperanza viva, una esperanza cierta, confiando en las promesas de Dios. Vivir sin esperanza es dejar de vivir. Y eso es lo que mucha gente dice: mi vida no tiene sentido. En otras palabras, da lo mismo hacer lo que sea, al cabo no tiene sentido en mi vida, no tiene propósito, no hay esperanza. No sé para qué estoy aquí, no sé a qué vine, no sé dónde voy, no sé dónde vengo. Da lo mismo que haga lo que haga, no tiene sentido al cabo. No hay esperanza. Pero usted, iglesia, tiene una esperanza viva. Sabemos que nos espera, sabemos que sigue. Por esa razón es que tenemos que guardarnos para Dios, porque hay algo que perder. El que no tiene nada que perder, pues, ¿ya qué? Entonces dice aquí en Proverbios que por su maldad el impío será lanzado, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos de tantas que hay? Esta es una. Dice aquí, pero hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen o de los que ya murieron. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen, como los demás, los que no tienen esperanza. Esto es lo que Pablo está diciendo. No quiero que ignoren, iglesia, no quiero que ignoren como los que ya durmieron o ya partieron, y no quiero que ustedes vivan como que no hay nada de esperanza. Sí hay una esperanza para el que ya partió. Y es una esperanza real, dice aquí, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Cristo a los que durmieron en Él, o a los que murieron en Cristo. Va a traerlos con Él cuando Él venga en el arrebatamiento. Por eso es que los muertos en Cristo van a luchar primero. Viene el que ya murió en Cristo, viene y es levantado, es resucitado. Y luego los que estemos vivos nos vamos junto con Él y así estaremos con el Señor. Esa esperanza, iglesia, es la que nosotros tenemos. Eso es lo que nos debe de dar fortaleza, energía, entusiasmo, fe. Y más en estos tiempos que estamos viviendo ahorita. Esta esperanza es la que se aproxima a la más cerquita que estamos. Y comienza la última semana de Daniel después de estos
pero ya la iglesia se fue con el Señor. Esa es una esperanza que nosotros no teníamos. Ahora usted la tiene que tener bien asegurada, o sea, bien firme, tiene que estar seguro de eso. Si está usted tambaleándose en eso, entonces su esperanza no es firme, no es segura. Aleluya. Pregúntele de esto a mucha gente allá afuera. ¿Qué van a decir? Mi esperanza es, pues, si la hago, bueno. Y sí, algunos pueden decir, yo creo que Dios va a venir a reventar vivos y muertos y su reino no tendrá fin, pero ¿y qué va a pasar de ti? Pues, seguro, no hay nada, dice. Pero si la palabra nos está asegurando aquí, por eso le estoy diciendo que nosotros vivimos por el Espíritu. O sea, en otras palabras, nosotros dependemos y vivimos totalmente del Espíritu, vivimos de esto, iglesia. De esto dependemos, de esto vivimos, de esta promesa. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no va a ser avergonzado. Por eso es que hay una gran diferencia creer en Dios y creer en el Evangelio de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Cuando usted cree en el Evangelio, usted no va a creer en cualquier cosa que por ahí se aparezca, cualquier cosa que por ahí se diga. Usted va a tener esa firmeza. Aleluya, amén, amén. Usted se va a dar cuenta que solamente Dios es nuestra esperanza. Que no hay más esperanza. No se puede comparar a Dios con nadie. Aleluya. Dice aquí este otro hermoso pensamiento. Mire bien hablando de esto. Esto también Juan le decía en su carta. Y él dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios. Ahora que ya hemos creído. Ahora que ya estamos en Cristo. Ahora que ya renacimos. Él nos está diciendo, hermanos, o queridos hermanos, siempre hemos sido hijos de Dios desde que nacimos. No, Él está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Ahora que ya creemos en Jesucristo. Ahora que ya creemos que todo lo que Cristo hizo por nosotros, que lo hemos recibido. Dice, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mira lo que Juan está diciendo. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, dice, estamos seguros de esto, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, iglesia. ¿Qué bendición es esta? Poder ser semejantes a Él, vivir en esa dimensión del Espíritu. Ahorita estamos en este cuerpo, pero después vamos a vivir en otra dimensión. Así como ahorita viven los espíritus, los ángeles caídos o los ángeles de Dios. Viven en otra dimensión, no lo miramos, a menos que Dios lo permita. Después vamos a vivir nosotros así, en otra dimensión. Pero vamos a saber nosotros que todo esto es real. Dice, porque le veremos tal y como es Él. Tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza se va a santificar más, se va a preparar más, porque tiene una esperanza, tiene este gozo, tiene esta promesa de que cuando Él se manifieste vamos a ser como Él es, vamos a estar con Él, vamos a disfrutar de su presencia totalmente, ya no va a impedir el pecado o esta carne que a veces no quiere buscar de Dios. Ahora vamos a ser como Él es, vamos a andar con donde Él vaya. Si Él se va al cielo, nos vamos con Él. Si venimos a reinar, venimos con Él. A donde sea que Él se vaya, vamos a andar con Él. Y eso es una esperanza viva, cierta, verdadera. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, iglesia. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Está seguro de esa esperanza? Porque eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuántos que quizás nos están oyendo no tienen esta esperanza? No saben qué va a ser de ellos. Muchos no saben ni siquiera por qué nacieron, cuál fue el propósito. Muchos no saben lo que está pasando en el mundo, el porqué de tantas cosas. Muchos no miran más allá de lo que pueden ver sus ojos naturales. Pero tú y yo tenemos una esperanza viva, iglesia, verdadera, una esperanza sana.
santa, una esperanza buena, una esperanza que nos hace dar gloria a Dios, una esperanza que nos hace buscar a Dios, o que nos debe de andar, de hacer buscar del Espíritu Santo de Dios, que nos debe de purificar más cada día. Que si siente el ataque de parte del enemigo inmediatamente, o siente usted que se está desanimando, siente usted que ya no puede, métase nada más con el Espíritu Santo y verá la diferencia. Usted va a mirar que inmediatamente vence cualquier otra cosa. Pero si queremos luchar con nuestras fuerzas, va a ser difícil. Y sigue diciendo estos, ya para irnos más rápido. Pablo les está diciendo, todos ustedes deben de entender que tienen un Señor. Nada más un Señor. No muchos señores, tienen un Señor. Y esa fue la causa por la cual tuvieron problemas con el César. Ustedes nada más tienen un Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes también. Y Él es el Señor de Señores. Nada más tienen un Señor. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué tenemos que entender, iglesia, que se tiene que recibir a Jesucristo como tu Señor? No nomás como tu Salvador, no nomás como el que te salva, te bendice, te beneficia, también como Señor. Y Señor quiere decir que tú tienes que tener una obediencia, tenemos que tener una sumisión total a esa persona que le dice Señor. Hay a veces películas, ejemplos de personas o soldados cuando le llamaban Señor a alguien, cuando esta persona daba una orden o da una orden, el quien recibe la orden lo único que a veces hace es Señor. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo sumisión total, obediencia total. Ni siquiera dice ok, lo voy a hacer. No hay a veces esa confianza, sino que lo único que contesta es Señor. Esto quiere decir, voy a hacer lo que estás diciendo. Eso quiere decir amén. Por eso usted y yo, cuando estamos leyendo la palabra y sabemos que lo que la palabra nos está enseñando y usted dice amén, quiere decir sumisión total, que usted está de acuerdo, que usted va a obrar en eso. Señor quiere decir más allá de lo que nosotros entendemos a veces. Por eso es que tomar el nombre de Dios en vano para el pueblo judío es algo más serio, para el pueblo hispano es algo muy... Decir Señor es algo muy normal. Pero Señor, decir Señor a alguien, usted está demostrando una obediencia, una sumisión total. Usted está demostrando que es esclavo de que ese señorío está en su vida. Por eso que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor va a entrar, sino el que de veras está ahí, sumiso, obediente. Eso quiere decir Señor. Por eso es que se enseña mucho eso. Ya recibiste a Jesucristo como tu Señor. Porque eso quiere decir Señor, quiere decir que Él señorea en tu vida. Que tú te vas a esforzar por cumplir lo que la Biblia te está diciendo. Claro, estamos viviendo por gracia, somos salvos por gracia. Pero de ahí en fuera, para que podamos vivir las bendiciones de Dios, hay que esforzarnos por someternos lo más que se puede al Señorío de Cristo. ¿Dice amén? Amén. Esa es la manera que vamos a vivir mejor, por supuesto, como un Señor. Y eso es lo que está mencionando aquí. Poder tener un Señor. Esto es lo que estoy diciendo. A fin de cuentas, toda rodilla va a tener que, dice aquí, va a tener que confesar y va a tener que decir que Jesucristo es el Señor. Ellos van a tener que confesar, aunque alguien no crea y aunque alguien ni siquiera lo haya hecho, va a tener que confesar. Un día dice aquí que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Por eso vale más decirlo por nuestra voluntad. Porque un día el mismo diablo va a tener que decir, Él es el Señor. Contigo más el ser humano. Pero eso quiere decir, iglesia, cuando usted menciona la palabra, tú eres mi Señor, que se le venga a su mente, a su corazón, que cuando le dice Señor, usted está diciendo, enseñoréate de mí, gobierna mi vida,
dirige mi vida, o quiero que lo hagas porque tú eres mi Señor. Aleluya. Amén, amén. Por eso Sara le decía, Señor, mi Señor Abraham. Gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las Saras que hay aquí. Aleluya. Entonces dice, una fe, también una fe. Mire bien esto, ya vamos a eso, ¿ok? Una fe. Una fe. Si yo le pregunto a todos ustedes la fe que tienen, en una cosa o en otra, quizás todos digan alguna cosa, pero tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en que la verdadera fe que nosotros debemos de tener es la fe que viene a nosotros oyendo el Evangelio de Jesucristo. No la fe que nos hayan inculcado, no la fe que por ahí hayamos oído. La fe verdadera y bíblica tiene que ser esta. En esta sí tenemos que concluir todos nosotros. ¿Y cuál es por qué razón es tan importante esto? La fe. Entendemos que somos salvos por gracia, pero hay un medio. Es la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Por eso el mundo no puede decir, gracias a Dios que soy salvo. Gracias a Dios que Cristo ya me salvó. No que me va a salvar, ya me salvó. Porque tengo esa fe que la palabra me ha dicho, que la palabra ha sido implantada en mi corazón. La fe que la palabra deposita en mí es suficiente, es el medio para yo decir soy salvo. Pero se necesita, somos salvos por gracia, sí, pero hay un medio, es la fe. ¿Y cómo va a venir más fe en nuestra vida? Oyendo, leyendo, experimentando lo que la palabra de Dios dice. Así es como va a aumentar nuestra verdadera fe. Por eso es que mucha gente no puede decir, Cristo me salvó. ¿Por qué no puede decir eso? Porque necesita fe para eso. Espero que usted lo pueda decir con mucha libertad, porque así es. Pero para eso se necesita esto: creerle al Espíritu, vivir en el Espíritu, poder decir lo que la palabra dice. Por eso es bien importante cuando usted comienza a testificar, y por eso la Biblia dice, cuando usted viene a Cristo, es importante testificar y decir, Cristo me salvó, gracias a Dios que soy salvo, gracias a Dios que no soy otro, y comenzar a hablar y a poder declarar y decir esas palabras, porque eso va a hacer que tu vida cambie. Si alguien no quiere testificar de que Cristo, de que es salvo, es porque tiene ciertas dudas, porque no quiere todavía cambiar, o porque todavía está dudando, todavía no quiere vivir en el señorío de Cristo. Por eso es que se necesita mucha fe, ¿amén, iglesia? Y esa fe solamente la da el Espíritu Santo, esa fe bíblica, esa fe verdadera. Entonces, y ya después sigue diciendo, hay mucha gente que te dice eso, ten fe. Quizás se agarran de este versículo y dicen, ten fe, no te preocupes, ten fe. Y ten fe. Y quizás alguien diga, pero fe en qué? Pues en lo que tú quieras, pero ten fe. Eso indudablemente no es por eso, porque es que mucha gente tiene tanta fe en tanta cosa. ¿Por qué? Porque mucha gente, si le pide a algo que está por ahí en la pared, o una imagen, o a cualquier cosa que le pida, ¿por qué cree que a veces hasta puede pasar las cosas según ellos? Porque tienen mucha fe. Y tanta fe que tienen, que hasta no pueden entender que solamente Dios es omnipresente, que está en todos lugares, que solamente Dios es suficiente, que todo lo sabe, que solamente Dios es omnipotente, que su poder es ilimitado. Cuando alguien está pidiéndole a alguien por algo y que piense que ahí está y que le está oyendo aquello que no es Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo a esa persona, a ese mortal, lo está haciendo como si fuera Dios. ¿Por qué? Porque piensa que le está oyendo. Y solamente Dios es el único que está en todos lados. Solamente Dios es el único que su poder es ilimitado. Si alguien le está pidiendo a algo que no es Dios,
y que piensa que está intercediendo por esa persona, está haciendo a ese mortal como si fuera Dios, porque le está dando el poder. Piensa en la fe que tiene, piensa que le está escuchando. Y no le hace que a esa persona, mujer o quien sea, se le pida en Rusia, Japón, en China, en México, en donde sea. Esa persona está diciendo, si yo creo que me oye, lo está haciendo, que está en todos lados. Entonces es omnipresente. ¿Y quién es omnipresente? Solamente Dios. Pero esto, iglesia, no lo entiende cualquiera. Esto usted y yo lo entendemos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esta esperanza que tenemos. Gracias a Dios por esta fe que Dios nos ha dado. Que ahora nosotros podemos entender eso y podemos de veras decir, tengo una esperanza viva. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, claro, y aquí es que viene a tener un bautismo. El bautismo que verdaderamente es bíblico. El bautismo que es para el que cree, no para que te salves, sino para que sigas la obediencia. Cristo dijo, es necesario hacer esto. Juan no quería bautizarlo, pero él dijo, es necesario hacer esto para que se cumpla toda la escritura. Por eso es importante la persona que ya recibió a Jesucristo, la persona que ya entiende que Jesucristo es su Señor, sigue el bautismo. Tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. Sientas o no sientas, tú tienes que hacerlo, porque es un paso de obediencia. Tener un bautismo bíblico, un bautismo que es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para quién es? Para el que ya creyó en Jesucristo, para el que ya es salvo. Un bautismo que verdaderamente es el bíblico, por supuesto. Y termino con esto entonces. Estos son los 10 puntos. Y dice aquí, todos tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este es el Dios que hizo los cielos y la tierra, iglesia. Este es el Dios que nosotros tenemos. ¿Dice amén? Este es el Dios que nosotros confiamos. Es el Dios que nosotros creemos. Es el Dios en que tenemos una esperanza bien viva. Tenemos que tener esta esperanza bien viva, iglesia. Que no le hace que esté pasando lo que esté pasando. Nosotros nos vamos a ir con el Señor tarde que temprano. Esa es nuestra esperanza, esa es mi confianza, esa es mi fe. Eso me mantiene, por supuesto, venciendo los obstáculos que se levanten en nuestra vida. Póngase de pie. 10 cosas que miramos que tenemos que esforzarnos por vivir dándole seguimiento a este llamamiento. Estas fueron las que miramos. Hablamos de la humildad, de la paciencia, del amor, de la unidad, de la paz y estas que ya mencionamos ahorita. Estas cosas es lo que Pablo les está diciendo a los efesios. Imagínense poder andar en todo esto. Que de todo esto, iglesia, fueron 3 prédicas sobre este tema. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos haga recordar que podamos andar dignos de este llamamiento. Que cuando venga algo que es contrario a todo esto, usted pueda vencer eso con la palabra de Dios y sigamos disfrutando de esta gloriosa esperanza que tenemos, de esta paz. Incline su rostro y medite unos momentos. Medite unos momentos en estos consejos. Pablo básicamente lo que está diciendo es: si hacen esto, se va a notar que Dios los llamó. Si siguen estas recomendaciones, la gente va a mirar que el que los llamó fue Dios. Vamos a orar, iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios siga revelando a nuestra vida
lo que quizás a veces todavía no entendemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Dios, en ese nombre que tú nos has dado, queremos, oh Dios, darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Que el que está aquí, Señor, nos ha ayudado. Hasta aquí, Señor, nos ha fortalecido. Hasta aquí, Señor, nos ha guiado. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga, mi Dios, dándonos, Padre, esa fe que se necesita para poder vencer todo temor, para poder vencer todo mal, para poder vencer, Señor, toda oposición que se levante en contra de tu iglesia, oh Dios. Yo te pido, mi Dios, que tu iglesia pueda seguir adelante, pueda seguir firme, Señor, avanzando como un solo cuerpo, Señor, avanzando en unidad, Señor, avanzando, Señor, en esa paciencia que se necesita, avanzando, Señor, soportándonos los unos a los otros en ese amor tuyo, Señor, ese amor verdadero, sobre agape, Señor, que viene de parte de ti. Ayúdanos, oh Dios, para poder seguir manteniendo, Señor, esa fe bíblica que se necesita en estos tiempos, Padre. Y a través de esto, mi Dios, que tú puedas seguir glorificándote en medio de tu iglesia. Que tú puedas seguir salvando almas, oh Dios, trayendo almas al arrepentimiento, Señor. Que las almas puedan ser conviccionadas por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, cuando miras tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga poniendo, Padre, ese deseo de servirte, de seguirte, Señor, de poder llegar hasta esa meta, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para poder seguir purificándonos, Padre, con tu palabra. Porque tu palabra dice que los que tienen esta esperanza de tu bendita y gloriosa venida, vamos a guardarnos para ti, vamos a purificarnos, Señor, vamos a seguir santificándonos. Gracias por tu iglesia que tú has limpiado, por tu iglesia que tú has santificado, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, dignos de ese llamamiento, Padre. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, disfrutar de las bendiciones tuyas, del amor tuyo y de la paz tuyo, Señor. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por toda bendición espiritual que tú y yo nos has dado, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que está sentada en lugares celestiales con tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa fe, Señor, que tu iglesia tiene. Gracias por esa fe, Señor, que mueve, Señor, montaña. Por esa fe, Señor, que tumba, Señor, y derriba muralla, Padre. Por esa fe, Señor, que abre camino donde no hay. Por esa fe, Señor, que apaga fuegos. Sigue, Señor, poniendo esa fe. Que tu iglesia, mi Dios, siga siendo victoriosa, como tu palabra dice, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, te damos por todo. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.